El exilio en el norte de África. Aquella guerra iniciada en 1936 tuvo su cenit con la derrota republicana en abril de 1939. Consecuencia de la misma, y a medida que las tropas franquistas iban tomando Cataluña, el 15 de enero, tras la caída de Tarragona, se inicia un exilio masivo, cuya desgarradora marcha protagonizó la huida desesperada de mujeres, ancianos, niños, soldados y discapacitados, que huían empujados por el miedo físico o psicológico de los últimos momentos de una guerra perdida. Aquella población civil no tenía responsabilidades políticas ni militares, por lo tanto no podían ser consideradas como exiliadas, pero lo fueron. El exilio republicano en Francia conlleva una derivación del mismo, el cual se dirigió hacia el norte de África. El éxodo masivo hacia esta parte del continente africano comienza con la huida en la flota republicana desde Cartagena el 5 de marzo de 1939. El destino de este éxodo fue Orán y su región, la Argelia occidental limítrofe con Marruecos. Al igual que en Francia metropolitana, se caracterizó este exilio por una inmigración fundamentalmente popular. Incluía a algunos líderes políticos y sindicales, por lo general de segunda fila, pero pocos intelectuales y muy excepcionalmente personalidades señeras del mundo de las letras, las artes y las ciencias. Las mujeres y los niños eran conducidos a centros de albergue, mientras que la gran masa de excombatientes y los varones en edad militar fueron internados en campos de trabajo, de los que destacamos los argelinos de Morin y Soissons, el oranés de Réalissan, y se crearon también campos de castigo como el de Mericha y Djelfa. Emblema de este exilio al norte de África lo simboliza el carguero inglés Starbrook. El 28 de marzo de 1939, el buque zarpó del puerto de Alicante rumbo a Orán, llevando consigo, al límite de sus posibilidades, 2.638 pasajeros, sin distinciones ideológicas, gracias al factor humanitario de su capitán, el galés Archibald Dickinson. Mucha gente desconoce que hubo un exilio republicano en África. Lo dice el autor de un estudio, Luis Antonio Palacios Pilacés. Siempre se ha dicho que los españoles que se refugiaron en Francia lucharon en dos guerras, pero nunca se ha caído en la cuenta de que los que acabaron en el norte de África sufrieron tres, porque les tocó vivir en primera línea las guerras de la independencia de Argelia. Se vieron involucrados en guerras que no eran la suya. Maupassant estaba en Francia, pero preparando su marcha a México. Fue detenido y pasó por varios campos de concentración de Francia y del norte de África. Precisamente, Poemas desde Djelfa lo escribió en ese campo. Esta tarde, para hablarnos de ese tiempo, nos acompaña Bashir Yazidi, José Luis Morro Casas y Elian Ortega Bernabeu. Pero antes de que ellos nos den la realidad histórica que han ido encontrando a lo largo del tiempo y de sus estudios, nos van a decir unas palabras de bienvenida Miguel Pastrana, representante de la agrupación ateneísta de Juan Negrín, y Ludivina García Arias, como presidenta de la Asociación Descendientes del Exilio Español. Por favor, Miguel Pastrana. No me muevo y se desenchufa los relatos.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este Ateneo de Madrid que compartimos en nuestro compromiso sociocultural. Y dentro de él, a un acto de la Agrupación Ateneísta Republicana Juan Negrín y de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Lo primero que yo quiero pedir ahora es que tributemos, a modo de homenaje, un minuto de silencio, seguido de un aplauso, a nuestro compañero, camarada republicano, recientemente fallecido, Armando López Salinas. Como en todos y todas quienes nos precedieron, queda su ejemplo y su palabra. Esto se refiere también, por supuesto, al motivo que hoy aquí nos reúne: el recuerdo y homenaje al exilio español republicano, cumplidos 75 años. Como en el acto anterior se habló específicamente del exilio en Francia, hoy será sobre quienes, españoles, españolas, tuvieron que escapar al norte de África por defender la República y ser víctimas consecuentes de la represión franquista. ¿Es este un exilio de 1939, acaso menos conocido que el de Francia o Hispanoamérica? De él nos hablarán, con noción de causa, las personas que hoy nos acompañan en la mesa y nos irá presentando nuestra compañera Ludivina. Nos hablarán de Túnez, de Argelia, de los campos de concentración, de los marinos de la República Española que lucharán después en tierra junto a las fuerzas de la Francia libre en la campaña del desierto contra las potencias del Eje, en Kufra, en Bir Hakeim, haciendo buenas las palabras del gran presidente de la resistencia española antifascista, el doctor Negrín, cuando afirmó en el Londres bombardeado por los nazis el 14 de abril de 1942, que los republicanos españoles no consideraban el exilio como un refugio en medio de la tormenta mundial, sino como un puesto de combate. Y así fue. Conviene recordarlo ahora que se cumplen 75 años, ahora que se nos dice que tal o cual persona concreta trajo la democracia a este país hace no tanto. Recordar que ya hubo antes democracia en España, y más perfecta por cuanto lo sigue siendo la República en su justa acepción, y que fue traída no por una o dos personas, sino por centenares de miles, por millones, defendiéndola luego también con su vida frente al fascismo. Hoy recordaremos a muchas de aquellas personas, igualmente para que su ejemplo nos permita recuperar esa más alta forma democrática que es la República. Gracias. Tiene la palabra nuestra compañera de la Agrupación Ateneísta y presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García Arias. Hola, buenas tardes. Mis palabras son, de nuevo, de agradecimiento
a todas las personas que habéis acudido a esta convocatoria de la Asociación de Descendientes del Exilio, que con motivo del 75 aniversario del comienzo, estamos organizando y vamos a seguir organizando durante este año, y si el cuerpo nos ayuda, seguiremos el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente, porque es muy importante para nosotros cumplir con un deber de memoria. Cumplir, en primer lugar, con el deber de memoria de nuestros padres, de nuestras madres, pero también del colectivo del exilio, porque nosotros siempre sabemos que formamos parte del colectivo o del mundo republicano, del mundo que sufrió, que defendió, que construyó la democracia, que desarrolló el progreso social en España y que luchó también para defenderla hasta el final. Entonces es fundamental esa memoria, que es una memoria que va también entrelazada con lo que sucedió en España. Todo el mundo dejó un hermano muerto en combate durante la guerra, o dejó a un hijo en una cárcel o en una boneta. Es decir, se entrelaza, o sea, no fue el exilio no formaba parte de esa sociedad española que quedó dentro y que salió afuera. Entonces yo también quiero darle las gracias a la generosidad de los ponentes que nos acompañan, a Bechir Yazidi, a Eliana Ortega y a José Luis Morro, que vienen desde Valencia, desde Canarias, desde Túnez, en un acto de generosidad para con la memoria de los nuestros, de los españoles en general. Ya se ha comentado y se seguirá diciendo aquí que el exilio en el norte de África es poco conocido, pero es importante. Quienes nacimos en México también conocimos a gente que pasó por el norte de África. Es decir, fue después un exilio que a su vez se desperdigó hacia otros países, fundamentalmente el caso de Francia y el caso de México. Entonces yo quisiera hacer, porque a veces hay que ponerle un nombre para recordar a una persona, porque cuando mencionamos a una persona, de alguna forma esa persona no desaparece, vuelve a nuestra memoria y vuelve. Entonces yo me quiero acordar de Joaquín Almeida, miembro del PSOE y de la UGT de Asturias, que estuvo en los campos, primero luchando por la República en Asturias, en el Frente Norte, después evacuado, inmediatamente se incorporó también a la continuación de la lucha y terminó en el norte de África. Vaya mi recuerdo hacia ti, Joaquín. Tenemos que recoger también tu memoria para sumarla a la memoria de tantos y de tantas. Y termino aquí, pero quiero terminar diciendo que es un honor para nosotros que la Embajada de Argelia haya asistido a este acto, porque es cierto, hablamos siempre de la memoria compartida con Francia, pero en este caso es una memoria compartida con Túnez y también con Argelia, y es de una enorme satisfacción esta presencia. Y le he pedido a la secretaria diplomática de Asuntos Culturales y de Cooperación de la Embajada de Argelia en Madrid, doña Chamila Talantiquite, que nos ofrezca pues unos saludos por parte de la Embajada. Mil gracias por su presencia. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quería aprovechar esta oportunidad de la conmemoración del aniversario del exilio español en el norte de África para informaros. Repito, ¿está bien? No. Ya habéis escuchado. Pues para informaros que la Embajada de Argelia está trabajando en el proyecto de conmemoración del buque inglés Stanbrook, que había transportado durante la Guerra Civil Española cientos de sirianos republicanos españoles de Alicante a Orán, y que también vamos a organizar en la Casa Árabe una velada literaria para la conmemoración de los exiliados republicanos españoles. Muchas gracias.
La primera persona que interviene en este acto es Béchir Yazidi, titular de un doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad de Túnez, investigador en el Instituto Superior de Historia del Movimiento Nacional de Túnez, campus universitario de Manuba, Túnez, coordinador de la Unidad de Historia Oral en el Instituto Superior de Historia del Movimiento Nacional de Túnez. Tiene varias publicaciones en revistas tunecinas y extranjeras, entre otras sobre el tema de los refugiados españoles en Túnez. Inmigración política y solidaridad en Cuadernos del Mediterráneo. Participación en seminarios y jornadas, en diciembre del 2004, Espacio de Memoria en Metuilla, los ciudadanos de Metuilla y la liberación nacional, aproximación relativa a la contribución de la ciudad de Metuilla en la lucha nacional en centros rurales y urbanos. En diciembre del 2005, en el Instituto de Investigación sobre el Magreb Contemporáneo, la justicia francesa y el derecho pendiente del protectorado de Túnez, clasificación y matriculación de los bosques propiedad del Estado. En junio del 2006 participa en el programa académico del Segundo Congreso Mundial de Estudios de Oriente Medio con los intelectuales de Túnez en la oposición durante los años 60. En febrero del 2007, en el coloquio de aceite del Mediterráneo entre historia y patrimonio, con su trabajo El comercio del aceite de oliva en la época colonial. En febrero del 2007, en las jornadas sobre los archivos del exilio español, con los archivos de la retirada, la acogida en Francia y el norte de África. En la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática del Ateneo Ferrolano, en Ferrol, el 4 de noviembre del 2006, da una conferencia sobre el exilio español en Túnez. Tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Antes de empezar mi ponencia, quiero decir que para mí es un gran placer participar en este coloquio organizado por la Asociación de Descendientes de los Exiliados, a quienes agradezco, y especialmente agradezco a Ludivina, que me ofreció la oportunidad de venir y estar aquí con vosotros y hablar de la relación entre nuestros dos países, España y Túnez, en un contexto doloroso para los dos. Es decir, el trágico final de la Guerra Civil y el peso opresivo del colonialismo francés en Túnez. En efecto, no se puede tratar del exilio republicano en Túnez sin ponerlo en el contexto de la política colonial francesa. Hablando del exilio republicano, es un deber de memoria, pero también es un ejercicio de historia, es un ejercicio de historia en el sentido académico y científico de la palabra. Es decir, la memoria por sí sola no es suficiente. Para rastrear este acontecimiento necesitamos también los documentos escritos. Los documentos de los archivos son útiles y necesarios para entender mejor el curso de estos acontecimientos. Para tratar de los acontecimientos que tienen que ver con los exiliados en Túnez, de verdad necesito toda una jornada. No puedo, y más quizás, porque gracias a los archivos que he encontrado en Francia, en Nantes, he encontrado más de 8.000 o 9.000 documentos que tratan de la cuestión de los exiliados y precisamente de los marineros de la flota republicana del puerto de Cartagena que desembarcó en un puerto del norte de Túnez que se llama Bizerta. Y entonces, esta vez, no puedo tener todo el tiempo para hablar de todo esto,
y con Ludivina decidimos entonces hablar de un aspecto que tiene que ver con esta idea que ha desarrollado rápidamente, es decir, la historia compartida. Entonces comencemos con estos inicios de esos acontecimientos, antes de llegar entonces a la llegada de los exiliados en Túnez. En el conjunto de la emigración política que el final de la guerra civil produjo, África del Norte tiene un lugar especial, a pesar de que no atrajo el mayor número de refugiados. Y esto no disminuye en ningún caso su importancia en esta diáspora. Es interesante seguir las peripecias de estos refugiados a través de los lugares de África del Norte, Marruecos, Argelia, Túnez, donde intentaron encontrar asilo, pero yo, esta vez y en esta ponencia, me limito a la suerte de los que llegaron y se instalaron en Túnez. Para empezar, voy a presentar rápidamente la llegada de los refugiados republicanos en Túnez. Los últimos días de la guerra civil se caracterizaron, entre otras cosas, por una gran confusión política y militar en uno de los mayores bastiones de la República, es decir, Cartagena, sede de la flota republicana. En marzo de 1939, esta confusión alcanzó su paroxismo con el bombardeo de las naves de guerra fondeadas por aviones italianos. Este bombardeo coincidió con la sublevación de los elementos falangistas de Cartagena, que lograron hacerse temporalmente con el control de la ciudad hasta que se restableció la situación con la llegada de tropas republicanas, pero cuando lo hicieron, la flota ya había zarpado. En efecto, estos acontecimientos obligaron al comandante de la flota republicana, Miguel Buiza, el almirante entonces de toda la flota, después de haber consultado a sus comandantes de buques, a dar a toda la flota la orden de poner rumbo hacia Bizerta, que su provisión de combustible le permitía alcanzar. Pero tengo que precisar que al inicio la flota empezó a acercarse del puerto de Oran, pero recibió órdenes del gobierno francés para cambiar el trayecto. Y segunda fase, segunda etapa, intentaron entrar en el puerto de Mers el-Kebir, cerca de Argel, la capital. También la misma cosa, las autoridades francesas le impidieron y así tomó la decisión entonces de, con el acuerdo de los franceses, de dirigirse hacia el puerto en el norte de Túnez, el puerto de Bizerta. Lo que llama la atención es que los servicios militares franceses estaban en posesión de informaciones precisas en lo que se refiere al número de refugiados que podrían dirigirse eventualmente hacia el puerto de Bizerta e incluso indicaciones referentes a la identidad de los navíos de la flota. Y por eso el Estado Mayor francés ya preparaba las medidas que debía tomarse en caso de la llegada al litoral norteafricano de los refugiados españoles. He olvidado de precisar que el puerto de Bizerta es un puerto militar y que tiene todo lo que necesita una nave entonces de guerra, que no era el caso ni de Oran ni de Mers el-Kebir. Dichos preparativos, de parte francesa, mostraban la aprensión a los refugiados, motivada por los inconvenientes de la recepción y el alojamiento. En primer lugar,
había inconvenientes materiales, sobre todo la falta de locales y espacios suficientes. Los inconvenientes eran también de orden de seguridad, eran igualmente políticos, puesto que era necesario tener en cuenta la situación de los marinos refugiados después de una derrota militar, que podían haber roto todo vínculo jerárquico y que estaban además armados. Estos refugiados tendrían pasiones políticas exacerbadas. Así pues, para el ministro de los Asuntos Exteriores en Francia, la regencia de Túnez, así se llamaba antes la independencia, la regencia de Túnez, no era indicada para una posible acogida, y esto por dos razones principales. Primero, los acontecimientos del mes de abril de 1938 en el país, para razones de lucha nacionalista contra la ocupación francesa. Es un poco, entonces, difícil explicar todo esto, pero no es importante para nosotros hoy. Y segundo, que en Túnez vivía una comunidad italiana. Y sabéis también que durante la Guerra Civil, muchos italianos originarios de Túnez participaron a la Guerra Civil con Franco, contra los republicanos. Y también, creo que en la mente, en el espíritu de los refugiados españoles, los tunecinos son musulmanes, como los marroquíes, que también ellos participaron con Franco contra los republicanos. Casi 70.000 soldados de Marruecos. Y eran, hasta cierto punto, estos marroquinos, entonces, responsables de la derrota de estos refugiados. Estas dos razones hacían prever la posibilidad de incidentes molestos para la seguridad y la calma en Túnez. A medida que la flota española se acercaba a las costas norteafricanas, y tunecinas precisamente, las autoridades francesas eran presas de agitación febril. No, estoy hablando según los documentos de Francia, para explicar por qué utilizo agitación febril. Todo el personal de policía era en alerta y tomó posición alrededor del puerto de Bizerta. Los buques se avistaban el día 7 de marzo de 1939, hacia las 6 de la mañana, escoltando frente a la costa de Bizerta a 9 naves de guerra españolas. Entre las 7 y las 10 de la mañana procedían a fondear en la rada de espera delante de Bizerta. Según escribió un periodista de esta época en un quotidiano que se llama La Dépêche Tunisienne, dice: a pesar de la hora matutina, numerosos son los bizertinos, los habitantes de Bizerta, que con prisa se dirigen hacia la playa para divisar el espectáculo. Tras la cortina de bruma que el sol no tarda a disipar, ven avanzar en fila 11 barcos de guerra, 3 cruceros y 8 destructores. El submarino va a llegar un día después. Los cruceros están al frente. En su palo ondea una inmensa bandera con los colores republicanos. Final de la cita. Según un informe, el personal de la flota asciende a 4.000 y más de 4.000 personas, sobre todo marineros y soldados, y más de 2.000 refugiados civiles, incluidos 20 mujeres y 4 niños. Según siempre este informe, el estado sanitario de los miembros de la flota era juzgado bastante satisfactorio y permitía el desembarco. Los médicos habían pasado revista a la marinería y no habían detectado ningún enfermo contagioso. Ya se había vacunado a los marineros y se había juzgado inútil reiniciar estas operaciones, a las cuales solamente se había sometido a los civiles. Hay que subrayar
que los médicos de la Marina Española habían prestado su ayuda en las operaciones sanitarias. Las naves iniciaron su entrada al lago de Bizerta, que podéis ver en el mapa, el lago de Bizerta, que era finalmente el lugar del puerto militar, que tiene una posición estratégica, bien protegido. Su entrada al lago de Bizerta a partir de las 4 de la tarde. Las tripulaciones se habían mantenido completas a bordo de los barcos y bajo vigilancia activa de buques franceses y proyectores alrededor de los barcos y en torno al lago por un cordón de pequeños puestos armados por guardias móviles y tropas. El controlador civil de Bizerta. El controlador civil de Bizerta es una persona que tiene responsabilidades entonces administrativas y también para Bizerta militares, y que ayuda a lo que llamamos el residente general, es el que representa la autoridad francesa en Túnez. Entonces ese señor, el controlador civil de Bizerta, había regresado al Cervantes, el Cervantes es decir, uno de los navíos de la flota republicana. Si puedes buscarles. Entonces, regresado al Cervantes para notificar a Buiza, al almirante entonces, la prohibición de bajar a tierra a toda persona que se encontrase a bordo de los buques. Y el almirante había asumido el compromiso de hacer respetar esta prohibición. Entonces, la llegada de la flota republicana había dado lugar a toda una organización de preparativos por parte de las autoridades francesas, civiles y militares, para administrar bien la situación que habían intentado evitar en realidad. Segundo, la acogida de los refugiados. Los marineros españoles exiliados habían pensado, al llegar a Túnez, que su calvario iba a terminarse y que podrían, después de sufrir tanto dolor y cansancio moral y físico, finalmente descansarse. Pero pronto era la desilusión, ya que el programa preparado por las autoridades francesas distaba mucho de garantizarles el descanso. En Túnez, en efecto, ya se había tomado la decisión relativa al destino de los refugiados. Se dirigirán hacia una mina desafectada en las cercanías de la ciudad de Meknasi. La ciudad de Meknasi se encuentra a casi 300 kilómetros de la ciudad de Bizerta hacia el sur. La llamaron los españoles en Túnez la puerta del desierto. Y es verdad. No, la otra. Y el campamento, entonces, y el campamento se llama Mehri Jebez. Los supervivientes de los exiliados pronuncian Zebeus porque los franceses han cambiado un poco la apelación exacta. Era una mina de fosfatos abandonada. Este centro de Mehri Jebez se eligió por numerosas razones. Presenta, en efecto, grandes facilidades para la concentración y para el alojamiento. También un ferrocarril llegaba hasta allí a partir de Bizerta, pasando por la capital Túnez. Y los marineros, bajo la dirección de sus jefes, garantizarán la buena marcha de la organización colectiva. Constituirán los equipos profesionales necesarios. Esta era la idea que tenían los franceses acerca del destino de los marinos. La transferencia de los refugiados hacia ese campo fue hecha por tren en vagones para 40 hombres o 7 caballos, porque los vagones eran al inicio dedicados al transporte de los caballos y lo utilizaron entonces para la transferencia de los refugiados. Y esta transferencia entonces se hizo entre el 10 y el 15 de marzo de 1939. Las condiciones impuestas eran atroces, rápidamente, como por ejemplo la vigilancia del ferrocarril entre el arsenal en Bizerta, cerca de Bizerta,
la ciudad de Ferreville, había un arsenal, y todas las estaciones por donde entonces el tren va a pasar. Los vagones de los trenes se cerraban por una parte para facilitar la vigilancia y se estableció la prohibición absoluta de descender de los trenes y se exponían a disparos los que no respetasen esta orden. Los representantes de la prensa autorizados a tomar las fotografías no podrán hacerlo dentro del arsenal, sino con la autorización personal del capitán del servicio de guardacostas, que fijará el sitio donde esas fotografías podrían ser tomadas. ¿Cómo fueron acogidos los exiliados por los tunecinos en general? La llegada de estos refugiados suscitó mucho interés, tanto a nivel nacional. ¿Un poco de tiempo? Nos hemos pasado, pero... Rápidamente, 2 minutos. Entonces, suscitó mucho interés tanto a nivel nacional como internacional. Se podría rápidamente mencionar el recuerdo de un antiguo refugiado en Túnez que recuerda que al salir de la ciudad de Ferreville en dirección del sur de Túnez, la población mostró una gran simpatía por los españoles y estos devolvieron el cumplido arrojando algo a los que tenían mucho apego, como las cintas de sus gorras con el nombre de los buques y otras insignias. También un comité que se constituyó para ayudar a estos entonces refugiados, para ofrecerles, como dice en los documentos, cigarrillos y frutas. También para ayudar a la administración francesa en la traducción y interpretar entonces, porque el gran problema era la lengua, que esta gente entonces no puede explicarse porque toda la administración era francesa. Bueno, hay intérpretes, pero era muy difícil entonces el contacto con los refugiados. También quiero hablar del papel de una unión sindical que luchó mucho para ayudar a los refugiados y gracias a esta lucha entonces el presidente general de Francia en Túnez decidió entonces ofrecer a los que decidieron de quedar y no regresar en España y quedar en Túnez, ofrecerlos entonces la oportunidad de instalarse en una ciudad hasta hoy día muy conocida, porque la gente de hoy en Túnez tiene siempre en memoria la presencia de esta gente, es la ciudad de Kasserine. Kasserine, que era un pueblecito, y gracias a la presencia de los Kasserine, y gracias entonces a la presencia de los españoles, esta comarca, esta aldea, se transformó rápidamente en una ciudad moderna, porque los españoles ayudaron a la administración francesa para construir casas y para, sobre todo, ayudar a introducir, como se dice, su experiencia en la agricultura, en la industria, etcétera, etcétera. Y para terminar, la conclusión, bueno, no puedo seguir más. La historia del exilio republicano en Túnez no puede ser solo una historia española, está vinculada íntimamente a la historia de Túnez en un contexto bien particular, el del colonialismo francés. Se puede decir que la llegada de los refugiados tiene una importancia histórica. El caso del exilio español en Túnez cuestiona la imagen mitificada de una Francia tierra de asilo, pero que se convirtió en una tierra de internamiento para gente que buscaba un respiro después de su derrota militar. Para las autoridades francesas, la llegada y la instalación de los refugiados era algo indeseable porque se trataba de una inmigración muy politizada. Por otra parte, aún constituyendo un epifenómeno en el conjunto de la inmigración europea en Túnez, la presencia española y en particular de los refugiados republicanos pesó concretamente sobre la sociedad tunecina. Si la memoria colectiva ha olvidado hoy este episodio, hay aspectos y rastros que siguen existiendo. Algunos ancianos de muchas ciudades y sobre todo de esa ciudad de Kasserine se acuerdan siempre de esta gente que desempeñó un enorme papel en la edificación de la ciudad, su desarrollo económico, industrial y agricultura. Y gracias.
dar luz a este episodio que realmente muy pocos españoles saben. Aquí somos un grupo de republicanos y estamos más o menos informados, pero deberías ir por el resto de España, que tienen absoluta ignorancia de esto. Muchísimas gracias. Y lo siento, pero es que tenemos el tiempo, ya sabéis, que nos echas. Entonces, voy a leer un trocitín de Campo de Almendros de Maxau, antes de dar entrada a José Luis Morro, que viene de Castellón precisamente. En las guerrillas había gentes de todas las tendencias. Asaltamos los pueblos solo para comer y tener medicinas. Claro que había los cuarteles de la Guardia Civil. Por no querer disparar contra las mujeres y los niños tuvimos bajas. Claro que nos teníamos que retirar, luego siempre corriendo. Luego, en vez de 10, nos subdividimos en grupos de 5, de 3. Lo bueno es pelear a unos 1700 metros del enemigo, esperar que se acerque hasta 1300 o a lo sumo hasta 1 kilómetro y luego ¡shac!, desparramarse y desaparecer. José Luis Morro viene de Segorbe, Castellón, ciudad donde reside la memoria del escritor Maxau. Y tiene unos libros maravillosos, auténticos y genuinos, firmados por él. Pertenece a la Asociación Antonio Soriano, creada en memoria del librero natural de Segorbe y creador de la mítica Librería Española de París. Ha defendido comunicados y ponencias en universidades españolas y europeas de figuras ilustres del exilio español de 1939, como Maxau, Antonio Soriano, y del diplomático mexicano Gilberto Bosque, que fue paño de lágrimas de los republicanos españoles cuando llegaron a México, y de quien prepara un texto biográfico. Ha publicado en distintas revistas de ámbito nacional e internacional y ofreciendo apoyo en la publicación de textos biográficos de ciudadanos de la alta comarca de el Alto Palancia, no Palencia. Allí las personas de esta comarca padecieron el exilio y la persecución nazi. En la colección Memoria Viva ha publicado 3 libros dedicados a los campos Vernet, d'Ariège, Gurs y el último, a los campos africanos. Tiene la palabra. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes. En primer lugar, solo voy a ser muy breve porque Béchir ha dado realmente una magistral visión de lo que fue el recibimiento en este caso, de los marinos españoles en Túnez, pero es muy similar a la recepción de los españoles que llegaron bien a Argelia o al Marruecos, ¿no? La verdad es que te felicito por lo que acabas de decir. Bueno, y por supuesto a Ludivina y en este caso a los representantes de la asociación de Juan Negri, que le comentaba que el actual embajador mexicano en Suiza se llama precisamente Alfonso Castro Valle, y Alfonso Castro Valle fue un diplomático mexicano que con ese mismo pasaporte ayudó a salir a don Juan Negri por Nueva. O sea que tenemos relación muy cercana. Campo de los Almendros, como ha dicho Teresa muy bien, lo escribió Maxau y era al final de la Guerra Civil, en el puerto de Alicante. Y Maxau no estuvo en Alicante, precisamente, pero sí estuvo Tuñón de Lara. Y Tuñón de Lara es el que le pasó toda la información a través del librero segoviano Antonio Soriano a la Librería Española de París. O sea que son cúmulos de coincidencias y de probabilidades de la vida que parecen difíciles, pero se alcanzan, ¿no? Se llegan a conocer. Indudablemente, en el día de hoy, el exilio republicano en 1939, creo que ya es lo suficientemente conocido. Estamos hablando, primeramente, sobre todo el exilio en Francia y el exilio imponderablemente mexicano, que es el que mayor difusión está teniendo, pero también por asociaciones, fundaciones,
todo este exilio, en todas estas pequeñas décadas que llevamos de democracia, pues se ha dado mucho más a conocer y que indudablemente falta mucho por conocer, y uno de ellos, precisamente como tenemos aquí a Liane y Béchir desde el exilio en el norte africano, ¿no? Me parece muy interesante porque en el final de la Guerra Civil, como todos ustedes saben, finalizó el 13 de febrero de 1939, se cerraron las fronteras con Francia, pero la guerra continúa en España y continúa en una serie de provincias de donde yo vengo, de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, y Madrid, y por supuesto, pero son ciudades que se van ahogando, son muy poco a poco, lentamente, penosamente, y se van convirtiendo en pequeñas islitas hasta desaparecer. Verdaderamente el Mediterráneo siempre ha sido un trozo de esperanza, es un trozo de vida, y tanto Alicante como, en este caso, como Marsella un año después, e incluso Casablanca, son las ciudades donde el mar es el principio de la vida, es el principio de la esperanza en muchos países. Voy a hacer un muy breve comentario del exilio español en Argelia, breve, y sobre todo me va a centrar mucho en la provincia de Alicante, porque allí la agonía de la espera de esos barcos que no llegaron es el símbolo final de la incivil guerra, y a la vez es el episodio imperecedero de una historia española. Para los que lograron embarcar, el suelo norteafricano fue donde dieron a dar con sus huesos, Argelia, Túnez y Marruecos. Fueron los países donde recalaron, y es aquí donde da comienzo una más trágica historia del exilio español de 1939 en los países del Magreb. La guerra, como les decía, proseguía en el centro peninsular, con el imparable avance de las tropas facciosas hacia Madrid, que va convirtiéndose, como dije anteriormente, en una isla próxima a desaparecer. Es en esos precisos momentos cuando un inmenso reguero de gentes intenta alcanzar el último suelo republicano en las provincias costeras del sudeste mediterráneo. En el trágico escenario del final de la Guerra Civil, los puertos mediterráneos desde Almería a Valencia, y en especial Alicante, se convirtieron en el núcleo central hacia donde confluyó la última esperanza de salvación de los republicanos, que ante la inminente derrota pretendían exiliarse del suelo patrio y escapar a las represalias franquistas, y el mar era la única dicha de vivir. Entre finales del mes de febrero y comienzos de marzo del 39, los acontecimientos se producen vertiginosamente. Tras la dimisión del presidente, don Manuel Azaña, desde su exilio francés, el 5 de marzo, como bien ha dicho Béchir, aquí en Madrid el coronel Casado se subleva, provocando la caída del exilio del Consejo Republicano, y la flota española sale de Cartagena, que a fin de cuentas don Juan Negrín, yo creo que es un contexto que tenía muy claro, porque la misma flota era, digamos, la esperanza de miles de republicanos de poder salir de España. E indudablemente no se vino abajo todo lo que él pensaba. Ha hablado de los cruceros, recuerdo a Victoria, que escribió sobre esto, y hoy no puede estar presente, el almirante Cervera, Libertad, etcétera, etcétera, pero voy a relatar un pequeño comentario de Luis Antonio Palacio, de un marino que recaló en Túnez, muy bien, y que decía que pasan los días y no tengo noticias de mi familia. Limpiamos, fregamos, qué vida tan nueva me veo obligado a hacer. Duermo en el suelo, que hay que ver lo duro que está. El almirante Huiza, al paso, fue el único miembro militar español que tuvo un cargo en el ejército francés en esa época. Los que quedaron en el suelo tunecino es una pequeña referencia simplemente, y disculpad mis nombres porque no soy ni francés ni árabe, soy castellano y voy a nombrarlos tal como más o menos creo. Fueron a parar los bosques del Jebel Chambi, otros en tareas agrícolas, etcétera, a las minas de lignito de carbón y a las construcciones de vías férreas en el desierto. Otra parte fueron enviados a Relizán, que aquí tengo que hacer un pequeño homenaje a algún amigo mexicano-francés, porque sus abuelos estuvieron realizando, lo tenía que decir, indudablemente, y sobre todo a las islas de Megnassi, entre Faz y Gafra, etc. Como las
ya no voy a hablar. Pero sí que tengo que decir que el exilio republicano español ya había comenzado con el principio de la Guerra Civil. O sea que esto es un hecho cierto, porque las ciudades del protectorado español, los republicanos españoles, ahí sí que tienen unos que escapar indudablemente de Ceuta y Melilla y poder llegar a territorio argelino o territorio francés, sobre todo Casablanca, para poder salir de aquello, y que eran evidentemente ciudadanos que después que han podido llegar a esos territorios retoman el camino de vuelta para ingresar nuevamente en el ejército republicano y luchar por la república. Incluso hay detalles muy, digamos, un poco raros en el exilio, porque incluso desde Ayamonte, el último pueblo español con la frontera portuguesa, en barco también salen hacia Casablanca precisamente y van a hacer un recorrido realmente fantástico para regresar nuevamente a suelo español para luchar por el ejército de la república, ¿no? Pero qué duda cabe que con la derrota republicana en la batalla del Ebro, las salidas de los barcos hacia el Magreb comienzan a tener mayor amplitud. Desde Valencia a Almería, ¿cuántos anónimos ciudadanos se dieron a la mar en tan difíciles circunstancias y en tan minúsculas naves? Tengo que decir que hay una cosa que no solo son los barcos, sino también las mismas cofradías de pescadores, sobre todo de los puertos de Gandía, hacia Oliva, el norte de Alicante y al sur hasta Torrevieja. Los mismos barcos pesqueros salieron hacia Argelia en este caso. Y como anécdota, al principio de la guerra, hasta llegó a Argelia un barco desde las Baleares con 6 pasajeros. O sea que es curioso, o sea que desde 1936 empieza a dar un exilio español al norte de África. Indudablemente como dije, las luchas estas del periodo de la guerra, ya he comentado una cosa que es el ejército, los famosos regulares que ingresan en el ejército franquista. Tengo que decir que cerca de donde yo soy, que vengo de Segorbe, hay un cementerio dedicado a estos señores, a los moros, como muy bien me dijo Elian. Yo creía que era una cosa despreciativa, pero no, efectivamente se denominan moros. O sea que para mí fue un hallazgo el otro día de lo que me dijo Elian. Con esto quiero decir que desde 1938 ya habían guerras, ya habían, digamos, esas batallas, sobre todo en Orán, por ciudadanos, sobre todo de anarquistas, que cambia la ley, indudablemente van a por ellos y ya las cárceles comienzan a llenarse de ciudadanos. Vamos a ver, para que lo tengamos claro, Argelia, colonia francesa desde 1850, como bien sabe, y luego comentará, provincia, perdón. Vale, muy bien. Estoy hablando de memoria, igual me equivoco. Entonces, vamos a ver, fue española, como se sabe, pero España, como muy bien defendió todos sus intereses, los perdió todos, porque somos los más grandes y para eso salimos de España a esta cuestión. Bueno, lo que sí que es interesante es que la zona de Orán, sobre todo, había muchos residentes ya españoles y eran provenientes de migraciones económicas, que fueron ciudadanos que se quedaron ya allí, y esos mismos ciudadanos que aquí en España se estaban muriendo de hambre, ni más ni menos, de hambre. Entonces, allí hicieron un negocio, y esos son los que, digamos, recelosos que reciben a estos ciudadanos españoles, porque esto ya no es una emigración económica, esto ya fue una emigración política. Y entonces ahí sí que indudablemente hubieron sus detalles con los republicanos, pero se notaba un cierto ambiente de hostilidad hacia los refugiados españoles. Eran sobre todo alicantinos, hay que ver lo que hace el turrón, no fueron tan dulces, ¿no? Y sobre todo de la zona esta del Moscatel, que está muy bien. Como dije, la huida de la flota restó unos medios imprescindibles, y el 25 de marzo el movimiento de las tropas franquistas en los frentes de Ocaña y Almadén y prácticamente ya coincide con la rendición de Madrid.
Me voy a trasladar un poco hacia adelante. Indudablemente, ¿qué fue el puerto de Alicante? El puerto de Alicante fue el último reducto y la esperanza del exilio republicano. Un campo de los Almendros, como decía Teresa, registra muy bien lo que fue el puerto de Alicante, lo refleja fantásticamente. Pero las posibilidades de evacuación eran mínimas. Y hay un hecho que sí que quiero resaltar, porque aparte de los barcos como el Ronwin, donde sale la familia de Jean, y otros barcos y pesqueros con republicanos españoles, y el Stambrook, que ha dicho, hay un barco, y no me voy a centrar ya en el Stambrook, porque solo tengo que decir que de los 2.632 pasajeros que están escritos, como muy bien hizo el profesor Juan Bautista Vilar, a quien agradecí para hacer el libro este, puse todo porque me interesan siempre los nombres, tengo que decir que no son, faltan, y faltan muchos, porque aquel barco no llevó a 2.632 personas, llevó muchísimas más. Y hay que agradecérselo a Dickinson, que medio año después se nos fue con una bomba lengua. Tengo que decir que también tengo que decir que no todos tuvieron la fortuna de salir, se quedaron esperando. Hay un libro que voy a tener la fortuna de presentar el próximo sábado cerca de Segovia, que se titula Los surcos del azar. Es un cómic, pero es un cómic magistral, es un cómic realmente fantástico y maravilloso. Y estaba hablando ayer con Paco Roca, que estábamos hablando. Digo, hay unas viñetas realmente fantásticas. Si usted lo tiene, sí, compruebe que hay varias viñetas, pero solo le voy a decir una, que hay 3 viñetas, una en un lado, otra a la izquierda, otra a la derecha, y en el medio hay otra, distinta. Observe la primera y la tercera. En la primera hay medio metro hacia la orilla del mar. En la segunda están al borde de la orilla del mar. Ya no hay más, ya no pueden avanzar más. Es realmente magistral. Eso es un hecho realmente estremecedor y muy emocionante. Voy a acabar, Teresa. Porque, claro, tendría que nombrar todos los barcos, pero sí que hay un hecho que sí que quiero relatar, porque con todos los barcos, el Ronwin, todos los que van llegando a Orán, todos los que llegan tuvieron la fortuna de llegar, fueron recibidos como fueran recibidos, que no les dejaron desembarcar, y muchos de ellos vieron en el suicidio una esperanza de salvación. Pero también concluyo con una cuestión, y concluyo con aquellas personas que se quedaron en el puerto de Alicante. Porque cuando concluyó aquel fratricidio, no hubo paz ni piedad para los derrotados. Pues las guerras civiles son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina. Para nada servía la nobleza de los ideales, la justicia de la causa o la legitimidad de la acción. Las leyes primarias de la guerra se aplicaban en su forma más primitiva, y ante el desastre no cabría más que esperar la muerte, la cárcel o el exilio. Empapada en sangre, España restañaba sus heridas, sin dejar ningún margen al entendimiento o a la reconciliación. En la arrogancia del triunfo, los vencedores se enseñoreaban con los vencidos y con la venganza, y saciaban oscuros resentimientos en la euforia del desquite. Afloró la tortura, el asesinato y las prácticas vergonzantes de la delación, las limpias, los vejámenes y los secuestros en retorno, con su causa de odio, dolor y miseria. No tardaron en formar parte de lo cotidiano. Y aquí es precisamente donde comienza el exilio español de 1939. Y acabo aquí. Muchas gracias, Luis. Y bueno, me voy a leer el libro que me ha regalado, el último, sobre los campos precisamente del norte de África, ya mismo. Un poema de Max Saup, escrito en Jaffa cuando estaba en el campo. ¿Qué quieres, joya y piedra, noche galana? ¿Engañarme con tu seda azul y alada?
como si yo no supiera que al albor del alba, tanto lucero y estrella quedará en nada. De la araña de planetas, qué oscura araña escondida envenena, noche africana, tanto lucero y estrella, que no se para. Ni tú llegas a la tierra, ni yo tengo alas. Y ahora precisamente nos va a hablar de las noches africanas, de la vida africana, del norte de África, Eliane Ortega Bernabeu, que ha venido desde las Islas Canarias para contarnos. Es hija y nieta de refugiados y nació y vivió en Orán. Tiene una clarísima idea de la memoria histórica y se dedica a investigar y a recopilar datos del exilio en el norte de África. Aparte de hablarnos de esto del norte de África, me ha dicho Ludivina que tienes una cosa, y como no tenemos mucho tiempo, métela ya mismo en lo que nos vas a contar de una señora maravillosa que fue tu abuela, precisamente. Me ha dicho que nos lo cuentes dentro de tu norte de África y exiliados. Tienes la palabra, Eliane. Bueno, yo, como mis colegas han agradecido aquí a los organizadores, sí, falta de práctica. Yo voy a agradecer a todos ustedes que estáis aquí. Gracias por haber venido. Y como se dice en mi tierra, salam alaikum. Buenas noches. Bon entendeur, salut. A mis amigos de infancia, a los hijos de amigos de mi padre y a todos ustedes que nos conocen, muchas gracias por estar aquí. Yo resumo lo mío, voy a intentar hacerlo diferente de otra forma. Mi trabajo se centra en los campos de concentración y los centros. Esto está motivado por mi abuelo. Yo soy hija y nieta de refugiados políticos, nací y me crié en Guajarán, en Orán, en Argelia. Es un trabajo de recopilación de datos de testimonios sobre los campos de concentración en Argelia y es un homenaje a mi abuelo Gerardo Bernabeu Vilaplana, que está enterrado en Orán. A la petición de Ludivina presentaré este trabajo personalizado, le quito el aspecto histórico, digamos. Por este motivo expongo la foto de las personas que me inspiraron en esta recopilación y pondré la emoción y su desengaño, digo desengaño, porque Francia representaba para ello égalité, fraternité, liberté. Y no lo encontraron, como lo han recordado mis colegas. Aunque todo esto es un resumen muy resumido que me ha costado quitar, porque tiene muchos detalles, un trabajo muy largo, con mucha historia que se desconoce. Es agradecer a mi familia y sobre todo a mis tíos, y en especial a mi tío Gerardo Bernabeu, que no pudo venir, que mantiene la memoria de los hechos. Mis tíos y mis tías me recordaron de no olvidar a mi abuela, que sostuvo en la lejanía a mi abuelo y la apoyó siempre a pesar de todas las penurias. Con que va por ti, abuelo. En mi trabajo no está de hablar de mi abuela, pero Ludivina me lo ha pedido. Mi abuela se quedó en la península a cargo de nueve personas. El único varón era mi tío con 3 meses. Eran 5 hembras, una yaya y otra hermana de mi abuela, durante 12 años. Después de 12 años mi madre decidió, como mi abuelo no volvía, porque, en resumiendo, todo esto está muy personalizado, son frases y hechos que encuentran en la familia. Los republicanos o exiliados o libertarios, lo voy a englobar todos ahí, vivieron con la maleta abajo de la cama como mi abuelo, porque pensaban que los países democráticos iban a echar a Franco y casi todos tenían una maleta bajo la cama, unos más, otros menos preparados.
Como no volvió, 12 años después, mi madre cogió su maleta con 20 y pico de años y se fue de Valencia, entrando por Melilla. Estoy hablando del año 41. Una mujer de 22 años, muy guapa, morena, de ojos azules, con un niño de 12 años, que era mi tío. Se hizo Melilla Tlemcen. Perdone, pero yo digo guagua, que es el autobús. Y se hizo Tlemcen, Orán, en un autobús lleno de ovejas, de gallinas, como decimos nosotros, con Mohamed, Fatma al lado, y ella una europea. Pero los tuvo bien puestos y llegó a Orán. Y cuando llegó a Orán, le dijo a mi tío sentado al lado: allí enfrente está tu padre. Aquel es tu padre. Porque mi tío no conocía a su padre. Eso es lo que quería que lo viniera a contar. Bueno. Entonces, en este recorrido mi fascinación es que he encontrado con personas de unas características humanas excepcionales, con grandes principios morales, una generación de personas grandes por su principio y su firmeza, que van hasta la muerte en el 39. Quiero recalcar, eso sí, que es un trabajo de historia, sin ninguna connotación política, ni odio, ni venganza. Porque yo no puedo sentir odio. Yo no viví aquella época del 39 y no puedo sentir odio. Simplemente insisto en escribir esta parte de la historia por varios motivos, para que quede en la posteridad, porque pertenece a la historia contemporánea universal, estamos ligados con la Segunda Guerra Mundial, y porque ahora es cuando nos dejan escribir la historia de los vencidos en España, pero además de vencidos, humillados, rechazados y esclavizados en el exilio, porque una cosa que sean vencidos en la guerra civil española, de otra cosa que vayan a pedir exilio y lo esclavicen como en los campos de trabajo forzados o campos de la muerte. Y digo, Franco tuvo su oportunidad de escribir la historia de los vencedores, pero no hay vencedores si no hay vencidos. Vamos juntos en la historia. Entonces, aquí están los personajes. Mi abuelo y mi abuela, mi tío abuelo Liberto y mi tío de hoy en día, que es el que lleva la memoria de la familia y los diarios de mi abuelo, el tío Gerardo. Aquí tenemos un mapa de situación de Argelia, y salieron de la zona de Levante. No voy a repetir lo que José Luis ya ha abierto el capítulo. La zona de Levante se fue para el norte de Argelia. Aquí Guajarán está escrito en árabe, es Orán para los, digamos, el castellano. Y ahora les voy a enseñar, para que tengan una idea un poquito, unas fotos de Orán, para que vean el carácter español que tiene. Lo primero que verán es la Plaza de Toros de Cumul. Mi amigo Luis es de Cumul, como su hermana Silvia. Orán tuvo 3 plazas de toros en lo largo de su conquista española, desde 1509. Al fondo, aquí, está el castillo de Santa Cruz, y a sus pies el barrio español. Y ahora no leo yo. Un poquito el texto. Esto es la Plaza de Armas, con el ayuntamiento, y ahí el teatro, la ópera que llaman. Y esto es una foto que representa, pues, anteriormente, como decía, la inmigración económica del final del siglo XIX, José Luis lo nombraba. Aquí hay una horlogerie, que quiere decir relojería, y abajo, bajo del tordo, se ve Sánchez. Estos señores llegaron al final del siglo XIX llamándose Sánchez, y ahí hicieron una generación de Sánchez que después se hicieron, pues, de españoles pasaron a ser Pienois. Esto es un familiar, es la generación de mi tío. Y ahí pone, ahora ya no están, se fueron en el 62.
un carácter español de la Plaza de Toro, Dominguín, en el 55 toreando. Bueno, aquí es del exilio, la llegada de estos libertarios, no nos va para adelante, en el 39, las costas de Orán, no, ahora no me oyen. Sí, no, se oye bien, está bien. Bueno, entonces yo englobo a todos los libertarios, quiero decir, sindicalistas, comunistas, socialistas, libertarios son todos. Mi abuelo no era político, era simplemente un trabajador sindicalista, la famosa CNT-FAI. Entonces, llegan a Orán, aquí tenemos el mapa de Orán, cercano, llegan a Orán por este carácter español, por su cercanía, el idioma también, allí se habla el patagüet, que es una mezcla de valenciano, francés y árabe. Y los centros y campos de concentración fueron abiertos poquito a poquito como fueron llegando. Los centros de internamiento están más en las ciudades, los campos de concentración se van derivando al campo ancho hacia el Sáhara, hacia el desierto. La palabra campo de concentración ha traído mucha política, o polémica mejor dicho, porque los franceses no quieren reconocer la palabra concentración, porque les recuerda a los campos de exterminio nazis. Se abrieron en el 39 hasta el 42, digo porque hasta el 42, porque la llegada de los americanos con la operación TOS en Argelia, Marruecos-Argelia, los americanos le dijeron que los países democráticos como América no admitían que los refugiados, los libertarios, los civiles estuvieran en campos de concentración. Pero ahí hay un poco de engaño porque tuvieron hasta, la Marina Republicana duró hasta el 44. En eso. Sobre todo la Marina Republicana se recogió de Túnez y se hizo toda Argelia y llegó hasta Marruecos, Bouarfa, Kenazat, todo lo demás. Eso sí que se lo reconozco. Bueno, pues le voy a decir todas las palabras que dicen los franceses para no reconocer campo de... Centro de acogida, centro o campo de internamiento, centro de dispositivo de prevención, centro de exclusión, centro de represión y persecución, centro de encarcelamiento, o la palabra sola, campo o campo de fortuna. Y después, cuando crearon, cuando ya en el 39, en abril 39, estaba en manos de obra gratis, la CTE, que es Compañía de Trabajadores Extranjeros. Y después, en el 40, la GTE, que son grupos de trabajadores extranjeros. Para mí, todo es igual. En el momento que tú tienes un alambre de espino alrededor tuyo, te quitan tu pasaporte, tu identidad y te privan de libertad, para mí es cárcel. Bueno, el término campo de concentración lo dijo Albert Serroul, ministro del Interior francés, en el año 38. Pero, ya sí que quiero hacer un inciso, los campos de concentración no los crearon los franceses, o no lo dicen, los crearon los españoles en la isla de Cuba. No, los americanos en la guerra de secesión. Son los que inventaron primeramente, los campos de concentración. pues los españoles en Cuba también Después. después Los también crearon. Hablo desde el punto de vista español. ¿Perdón? Al asunto. Vale, no, simple, sencillamente. El único que lo dijo fue Albert Serroul, ministro francés, con lo cual fueron campos de concentración. No, de todas formas, los franceses, en un artículo en el 38, un artículo en un periódico, hay uno que nombra campo de concentración, pero después al llegar los alemanes, pues no quieren oír esa palabra. Y hoy en día mismo yo he tenido ataques e insultos de parte de ciertos personajes ciudadanos franceses. Yo considero, porque tengo familiares exiliados y en la ciudad, que una cosa es el campo de concentración francés y otra cosa son los campos de exterminio alemanes. Sí. Bueno, pues dentro de todo eso he empezado a trabajar y entre centros y campos, lo que es Argelia, hay 53. Igual me encuentro más. Vale, pues ahora ya me voy directamente a los centros de internamientos a Orán. El desembarco de 10.000 a 12.000 republicanos españoles desembarcan en el norte de África, más en la zona de Ogani, Ogani es Orán y su zona costera y interior. Solo diré que tuvo una actitud reticente e incluso hostil de las autoridades francesas de Orán, siguiendo instrucciones del gobierno de Daladier
no se mostraron favorables a recibir más refugiados españoles, impidiendo desembarcar. Juan Bautista Vilar, que es un buen, lo dice muy bien, dice: basta decir que para ir a los 2 únicos retretes existentes en el buque había que guardar colas de más de un día, y si la necesidad apremiaba, mujeres, ancianos y niños se hacían cubrir con una manta por familiares y amigos para no quedar a la vista de todos mientras se aliviaban, o bien en el caso de los hombres evacuaban directamente en el mar, sentados sobre la barandilla de cubierta y agarrándose a esta de igual forma que lo hacen fuera de las jaulas algunas aves silvestres en cautividad. Pues ya ven el panorama, la barandilla donde te pones a ver el paisaje, pues ahí geniabas. Vale. Esto es con sus fallos o no fallos, en una cuartilla con un carboncillo. Mi abuelo pone: el 13 de marzo del 39, al llegar a la rada de Orán, subieron a bordo el servicio de prácticas y nos hizo anclar fuera del puerto, donde batían las olas de una manera terrible. Todo el pasaje se mareó, solo quedaron libres del mismo unos cuantos. Liberto, que es mi tío abuelo, se quedó hecho un atún, estaba hecho una lástima. Vino a bordo la policía, nos retiró todos los pasaportes y allí en pleno temporal estuvimos hasta las 11 de la noche, en que arrimamos en la primera dársena, y después de vigilar al barco para que nadie saltara a tierra, vino Gomariz, el cual nos anunció nuestro traslado a Tenes, es decir, que no desembarcaron directamente. Tenes es el puerto cerca de Argel, donde instalaron un campo, un centro para estos libertarios. Allí nos dieron algunos víveres y, aprovechando un descuido, saltó a tierra Antón, que se refugió en el auto de Gomariz. Con el correspondiente permiso desembarcó Domenech y su esposa encinta, muy adelantada, y también quedó en tierra Valero. A las 2 de la noche, en un temporal espantoso, salimos rumbo a Tenes, 108 millas. En resumiendo, es una desastrosa improvisación y falta de voluntad de parte de las autoridades francesas. Los franceses tenían conocimiento del hecho, pero no prepararon nada, solo con la idea del rechazo pensaban que lo tenían todo solucionado. Por lo tanto, hay documentos de los gobernadores de Orán y de Argel antes del 39 que ya sabían que iba a tener esa llegada, pero pensaron que rechazándolos tenían solución al problema. Entonces, aquí tienen ustedes los centros de internamiento de Orán. Muy breve, porque está Relizán, como nombró José Luis, que está en la zona de la región de Orán. Estos son los de Orán. Esto es la prisión civil de Orán. Es una foto que me ha costado mucho encontrar, aquí, porque esa prisión se hizo bajo el mando de los franceses en 1869 y se destruyó en 1955 y ya no existe. Y hoy en día es el edificio Lescure, derrière la catedral. La catedral está aquí y la cárcel está aquí. Eso ya no existe hoy en día, es un edificio que hay de no sé cuántos pisos. Esa prisión estaba cerrada y se volvió a abrir a mitad de marzo del 39. Se llama Centro de Acogida, expresión para designar lo que no dejaba de ser una prisión habilitada en la antigua cárcel local. Era un centro para mujeres, niños y viejos. Enseguida, en mayo del 39, hay muchos testimonios, pero el que me ha gustado más, del doctor Weissman Netter, delegado de la Central Sanitaria Internacional, que los mandan, dice de Orán: en los campamentos el servicio es prestado por los médicos españoles, cuyas decisiones son controladas por los médicos franceses. Algunas precauciones se han tomado contra el peligro de epidemia. Sin embargo, la sarna y los parásitos siguen siendo frecuentes. Por otro lado, un gran número de enfermedades sexuales, tuberculosis, se dejan al abandono. Además, los campos de Orán son evacuados gradualmente y los refugiados son dirigidos hacia Bogary. Bogary hablará después. Esto está en francés, lo único que lo he traducido. Entonces, paso. Aquí tienen toda la panorámica de la catedral y detrás
Ahora ya se ve una sola trocito de la cárcel que queda, no toda está derrumbada, es aquí. Esto es lo que queda de la antigua cárcel, y fueron derrumbados y aquí hicieron un edificio enorme. Quiero hablar del señor Miguel Martínez López, que es un amigo de la familia, que vive cerca de Perpiñán y que ha escrito este libro que hoy en día está traducido en castellano, lo encuentran aquí en Madrid, La Alcazaba del Olvido, que resume bastante bien la odisea de este hombre. Con 9 años estuvo en la prisión civil de Orán con su madre y su hermana, y después mucho más tarde se juntó con su padre en los campos de la zona de Alger. Ravin Blanc, en el puerto de Orán. Ravin Blanc, que traduzco, es Barranco Blanco. Hoy en día no existe, hay una central térmica, je crois, ¿no? De la cheminée del port. Eléctrica. Sí, aquí. Ahora sí, la de la chimenea. Eso no existía entonces. Es ahí donde desembarcó el Les Ardieux, el Ronguan, el Stambrook, ahí donde ellos llegaron, aquí en el Barranco Blanco, esta llanura. Se abrió en abril 39, improvisado, mientras que quedaban 2000 personas aún en los barcos, y de ahí a los campos de Bogar y Bogari. Los que quedaron en los barcos no desembarcaron, los llevaron directamente, sin juicio y sin nada, civiles, hombres, a los campos de la zona de Alger. Se sitúa en el muelle, en la entrada del muelle, es un barranco entre el mar y los acantilados de Gambetta. Es un barrio de Gambetta. Yo soy de Gambetta, ¿eh? Aquí al fondo se ve el barranco. Aquí donde entraban, dejaban los barcos aquí fuera. Y aquí, le voy a enseñar la foto. Bueno, pues entonces cierra, vámonos. Vengo de empezar. Bueno, pues aquí están, cuando llegan los barcos, Les Ardieux, el Stambrook, llegan aquí, es un barranco blanco, y hacen las tiendas de campaña que se llaman Marabou, y donde sitúan a los hombres ahí en alambrada, vigilados por soldados negros, que son los senegaleses, porque los españoles, claro, los únicos soldados negros que conocieron después era la Guardia de Franco. Pero, claro, pues se encontraron muy extrañados de ver a esos señores negros ahí con un fusil. Pasamos a las bodegas de Frère Gay, que esto es un centro para 700 personas, era una antigua bodega que estaban vacías, no estaban utilizadas, echaron paja y había más ratas que otra cosa, y ahí metieron a 700 personas. Aquí después habló de Mezerquivir. Mezerquivir es el castillo del fuerte de San Andrés de Mezerquivir. Es un fortín que cuando llegó en 1509 el gran Cisnero con su conquista de Orán, llegaron a Mezerquivir. No se quedaron ahí porque no había agua, pero ahí metieron realmente a los aviadores y como a Cipriano Mera, que estuvo ahí en esa cárcel. De ahí pasó al campo de Morán. Después hay la panorámica de Orán y al fondo Mezerquivir. Todo esto es Orán, aquí. Bueno, esto es en Antioch. Antioch es un pueblecito costero cerca de Orán, allí se llaman Cabanón, que son las casas de la playa, y había un campamento justo hecho un año antes para un campamento de verano para los niños de Orán. Pues las personas que no cabían ya en la saturación de la cárcel civil de Orán los mandaron a este campamento, sobre todo mujeres y niños. Los hombres estaban separados, los mandaron ya para los campos de concentración. Esto es lo que queda del campamento, que hoy en día lo han rehabilitado en Antioch. Los campos de concentración. Rápidamente, la razón de desviar a los refugiados hacia otra zona de Argelia era la alta concentración de españoles en el departamento de Orán. El campo Morán, en Bogari. Aquí voy a hablar. Yo voy a hablar de Bogari, si me dejan. No es por cuestión de dejarnos, es porque no hablo yo. tenemos que terminar.
Jeff ha hablado de los demás, que no hablo yo, y hablo de Orán. Después voy a hablar. Gracias. Es que tenemos 20 minutos, he dado 20 minutos a cada uno. Entonces, soy así, es así la cosa, no soy yo, es el horario, las personas se van, los actos que terminan cuando las personas están yendo pues son muy tristes. Tenemos un horario marcado por el Ateneo, lo siento muchísimo, soy la moderadora.